Amigos, enseguida la entrevista con el ex canciller, actual senador de la República, el doctor Sergio Abreu. Pero a propósito de internas, a propósito de una situación que se vive en la interna del Partido Nacional, nos vamos a detener en otro sector que aparentemente se vislumbra con un nuevo precandidato, eventualmente, una información que tiene también Nicolás Núñez. Bueno, estamos ante un verdadero proceso de atomización del Partido Nacional, ¿no? Aparecen candidaturas y bueno, ya se está trabajando en ciertos perfilamientos, ciertos perfilismos de dirigentes que tienen aspiraciones y que dentro de los espacios actuales del Partido Nacional, bueno, no encuentran quizás su propio espacio. Ya hemos contado y seguramente en la próxima semana, en la próxima entrevista, el senador Sergio Abreu va a abordar el asunto que nosotros la pasada semana desarrollamos aquí en Entre Líneas, capaz que hasta se anima a decir quién va a ser su compañera de fórmula, pero en los próximos días lo cierto es que los movimientos no van a ser en Alianza Nacional, sino que por el contrario van a ser en Unidad Nacional. En dicho sector político, el diputado José Carlos Cardoso, diputado por el departamento de Rocha, anunciará el primer paso de un camino que seguramente termine con el alejamiento de Unidad Nacional. ¿Y Cardoso piensa también presentar o anunciar su precandidatura presidencial? Bueno, Cardoso está teniendo reuniones muy importantes en este jueves, también tendrá reuniones mañana viernes y durante el fin de semana. A mí me cuentan que la próxima semana lo que anuncia Cardoso es la conformación de su propia bancada. Ese va a ser el primer paso, el paso inicial que va a dar el diputado del departamento de Rocha, y a posteriori de la conformación de esa bancada, bueno, se continuará trabajando en el esquema que Cardoso viene desarrollando ya desde hace algún tiempo en filas del Partido Nacional y que de hecho él tiene pensado que culmine con su precandidatura. ¿Y se sabe aproximadamente cuándo se iría del herrerismo y por los hechos de la UNA, ¿no? Claro, por lo que a mí me comentan, la fecha tentativa que maneja el diputado Cardoso es comienzos del año 2012. Para enero, a más tardar marzo, cuando empieza el año aquí en Uruguay, bueno, estaría efectivizando esta nueva agrupación dentro del Partido Nacional. Recordemos además que el diputado Cardoso fue uno de los que públicamente, de manera más fuerte, más firme, se plantó cuando el expresidente Lacalle mencionó a algunos dirigentes de Unidad Nacional como diciendo estos son los candidatos, y que además también se plantó bastante duro en la manera en la que el expresidente Lacalle bueno, expuso esas figuras. Cardoso cree que se aceleraron esos tiempos y que ahora va a ser el tiempo de plantarse él bien firme en la agenda nacional, sobre todo a partir del comienzo del año 2012. Mencionaba al pasar, Nicolás, lo que manejábamos la semana pasada, la conformación aparentemente de un nuevo grupo de Unidad Nacional que estaría encabezado por el doctor Sergio Abreu, que nos acompaña. Doctor, bueno, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, es un gusto, como siempre. Bueno, el episodio de ayer miércoles en el Senado, doctor, ¿precipita su alejamiento de Alianza? No, no es un tema que tenga que mirarse por un disparador. Tampoco es un alejamiento. Yo no creo en estas carreras así de candidaturas, porque en realidad a mí me parece que lo que tenemos que hacer y debemos hacer es fortalecer el sistema político, los partidos, con una mayor profundidad en los temas, con una madurez de pensamiento, con un trabajo en equipo más afiatado, más trabajado. Es decir, hay un nivel que tenemos que estar buscando. Y yo creo que este es el tema que hace la diferencia, porque a veces nos confundimos de que la actividad política tiene que ser un cargo, una posición o algo. A los que nos gustan estos temas, o por lo menos los que tenemos la difícil tarea de explicar a nuestros hijos por qué nos gusta. Que a mí me miran a veces como si fuera un marciano, mis hijos, ¿no? Y yo les digo, bueno, el secreto de la vida no es hacer lo que uno quiere, es querer lo que uno hace. Y realmente a mí me gusta el tema, estudio, me gustan las políticas públicas, he estudiado obviamente Derecho Internacional, he sido canciller, senador, creo que hay que trabajar en un tema de madurez y de profundización de grupos de partidarios, y bueno, eso es lo que hace el crecimiento de las personas y de los grupos. ¿Alianza no está madura? No, yo creo que funciona un poco anárquicamente en muchos aspectos, no tiene todavía una estructura, no ha tenido una estructura. No tiene comité ejecutivo, no se reúne periódicamente. ¿Falta liderazgo? Tiene un estilo de liderazgo que es muy respetuoso, muy respetado, pero bueno, es un estilo de liderazgo muy personal. Yo soy mucho más estructural, a mí me gusta más trabajar en el partido, el directorio del partido. A veces les digo, un partido que no se acostumbra a discutir los temas de fondo,
o que se aburre en temas realmente que no son de coyuntura, y que, bueno, es un partido que está fuera de la realidad. Es decir, entonces esos temas, no sé, la formación o quizá la aproximación, entonces, Usted dice un liderazgo, discúlpeme, un liderazgo particular. ¿Es un liderazgo autoritario? No, los liderazgos son siempre de un protagonismo muy importante, ¿no? Es decir, hay veces en este caso es muy importante, demasiado sí, tal vez. Sí, no, yo viví muy de cerca a Wilson. Wilson es un hombre con mucho carisma, con mucha personalidad. No necesariamente el líder tiene que ser una persona, ¿cómo puedo decir?, condescendiente. El liderazgo va muy de la mano del egoísmo, en el sentido del egoísmo, no en el sentido de la falta de consideración, de la concentración del pensamiento y de la idea. El líder, lo que le llaman el carisma, bueno, es aquel al que siguen, al que muchas personas les parece que hace por él lo que uno no diría, o por ejemplo ahí nos pasaba que hablaba Wilson y decía, mirá, dijo justamente lo que yo estaba esperando, o como si lo dijera yo. Los liderazgos son muy importantes, pero yo hasta de esa época... ¿Qué es lo que no se está dando en Alianza? Ni tampoco se daba en esa época. Yo leí siempre la discrepancia que tenía de joven en el partido, que tuve mucha militancia, yo decía, no hay líder fuerte con partido débil. Más le diría, no hay gerente de empresa eficiente con organización débil. No hay organización que pueda decir todo lo cubre una persona por más calidades intelectuales o energéticas que pueda tener. Pero entonces usted no está cómodo en la Alianza Nacional. No, yo tengo mis observaciones sobre cómo funciona y lo he hecho varias veces, diciendo, bueno, vamos a trabajar más en conjunto. Ayer, lo que sucedió ayer en la aprobación de la ley de órganos es muy claro. Es decir, bueno, vota todo el Partido Colorado, vota todo el Frente Amplio a favor de un proyecto presentado inicialmente por mí, acompañado después por la senadora Xavier y el senador Solari. Sí. Y en contra votan 3 senadores del Partido Nacional. Y 2 de ellos sin fundamentar el voto, sin decir por qué. Entonces yo digo, más allá de que sean sido un grupo o de otro grupo, la imagen de la estructura política no es la mejor, no es la que la gente tiene que comprender. Entonces yo digo, bueno, vamos a ser un poquito más organizados. Esa es un poco la preocupación. Que a veces no es el pasaporte más importante a arrastrar las multitudes, puede ser. Pero yo diría que hoy el tema del mundo, el populismo y las multitudes tienen que ser manejadas con un poco más de responsabilidad. No digo en el caso acá, pero en todos lados, con un poquito más de profundidad en el conocimiento, en el manejo de los temas que hoy cada día son más complejos en la sociedad, ¿no? Ahora, pero usted puede permanecer en un grupo donde pasó lo que pasó en el día de ayer, donde su líder se levanta a increparlo y hasta, según cuentan las crónicas y es reconocido después, casi se van a las manos. Sí, yo lo increparlo un poco más, ¿no? Si fuera increpar uno puede contestar, pero digamos, la forma en que se manejan las cosas, yo lo puedo superar esos temas, porque a veces esto como yo que soy deportista y todavía juego algo de fútbol y jugaba al fútbol en la liga universitaria, bueno, a veces el roce y el juego hasta con los propios compañeros uno se puede enojar, no me pasaste la pelota, se enojan. Bueno, son cosas, digo, pero yo quiero que el movimiento sea otra cosa. Y si no lo es, voy a ir acompañando como pueda este tema y voy por eso formando otra agrupación. Que el día que tenga su fuerza o su proyección, va a tener el diálogo suficiente como para decir, este es el camino, coincidimos o no coincidimos. Pero cara a cara, eso sí. No por carta, ni yéndonos o quedándonos en puntas de pie. Bueno, pero la Larrañaga, Alianza no va a querer que se le forme una quinta columna dentro del grupo, ¿no? No es una quinta columna, es un grupo porque ella tiene un grupo de intendentes que están dentro de Alianza, por ejemplo, que está el intendente Botana y el intendente fulano, varios más. El run es que hay molestia con la Larrañaga, en definitiva. Bueno, no, el run es que el movimiento debería formar más organizado, eso sí. Yo no me gusta la personalización de las cosas porque uno puede tener más coincidencias y menos coincidencias. Y yo le reconozco en Larrañaga determinadas cualidades, por ejemplo, es un hombre leal, un hombre que cumple su palabra, que en política a veces no es muy común, pero claro, no es lo único. Entonces uno dice, bueno, quizás las condiciones se den para que tengamos otro tipo de expresión de carácter político y bueno. ¿Y qué tiempo se va a dar para eso? Y los tiempos se dan en cuanto funcione la marcha de un movimiento que tiene que ir tratando de ganar adeptos no solo a internos, sino la forma de actuar.
Tenemos cantidad de proyectos de ley que están en el Senado y que las prioridades, por ejemplo, las tiene el gobierno, que vota lo que quiere en 24 horas. Ahora, pero doctor, llegado el momento, en caso de que el grupo no marche como usted lo está reclamando públicamente, ¿efectivamente puede abrirse camino y presentar su precandidatura? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está dispuesto a hacerlo? Si hay que hacerlo, pero no es la obsesión ni el objetivo primero. En conjunto, yo le pregunto por la totalidad del Partido Nacional, ¿está fracasando como oposición el Partido Nacional? Yo creo que el tema es precisamente en la madurez y en la profundidad de la oposición. Es decir, a ver, el gobierno tiene oposición y oficialismo a la vez. Uno lo ve que cambian distintas visiones, basta ver lo que fue la anterior ley de caducidad. El mismo día estaba el presidente hablando con la bancada para que cambiara el voto, consiguiendo el voto de Semproni, que al final lo consiguió, y el canciller convenciendo a sus propios legisladores para que votaran la ley. Entonces yo digo, nosotros lo que tenemos que hacer no es una oposición simplemente buscando las contradicciones. Es decir, yo quiero saber a dónde se va, cuál es la estrategia, defender el Estado de Derecho, que no es poca cosa. En el Senado no hay un solo abogado del Frente Amplio, no hay abogados, y esto no es una defensa corporativa, hay determinada afinidad entre la elaboración de una ley y alguna formación. Entonces, tenemos que hacer las críticas y la oposición en temas que son de corazón, como por ejemplo la seguridad, la educación y la política exterior. Yo le diría, nunca había el país tan frágil, tan mal visto en el sentido de su intrascendencia, tan marginado, tan soslayado, tan ignorado, confundido hasta el propio presidente, por ejemplo, con que la amistad sustituye las políticas. Los países no acumulan y los gobiernos por sublema. Entonces todo eso uno tiene que decirlo, no como la crítica, sino, pues bueno, a mí me gustaría ir por tal lado, hacer esto. ¿Yo qué haría con la OCDE? Y yo haría esto, esto y esto. Ahora, tampoco hay una postura definida, una estrategia definida en el Partido Nacional. Y ese es el tema que a mí me preocupa. Por ejemplo, en materia de minería, yo quiero saber si vamos a elegir un país productor en materia de agroexportador o de extracto exportador, qué repercusiones tiene. Pero que entonces hay una deficiencia del directorio del Partido Nacional como No tal. sé si el directorio, pero el partido en sí tampoco es el exclusivo. Usted va a lo que es el Frente Amplio y yo le diría que es para hacer un tratamiento psiquiátrico intensivo en todo lo que es las contradicciones del Frente, el programa, los que interpretan lo que a dónde van o dónde vienen. Es decir, yo no centraría solo en el Partido Nacional, sí diría que hay una gran carencia dentro del sistema político del fortalecimiento y de la modernidad del pensamiento de las colectividades políticas. Y eso lo veo, yo recibo al Fondo Monetario hace 3 días y le digo, mire, ¿quién los invitó a ustedes? La bancada del Frente Amplio. Usted sabe, cuando yo era gobierno, ustedes no pasaban ni por la esquina. Entonces los que reciben los elogios de la gestión del gobierno son los del gobierno de izquierda de parte del Frente Amplio. Y por otro lado tenemos toda una visión impositiva, tributaria, de otra naturaleza. Entonces uno dice, el corporativismo, por ejemplo, a mí no me gusta que me gobiernen las corporaciones. No me gusta que me gobierne un sindicato, no me gusta que la enseñanza la dirija las corporaciones ni los sindicatos dirijan las empresas públicas. Pero como eran los hijos y clientes políticos de una oposición durante años, ahora ¿cómo se lo sacan de arriba? Entonces es muy difícil gobernar un país en estas condiciones. Entonces yo digo, bueno, sepamos que los intereses sectoriales de un país, que son muy legítimos, no pueden sustituir la definición del interés general. Y mientras sucede a esto, cada partido va a ir tratando de buscar sus votos y sus clientes en aquellas parcelas de la sociedad, olvidándose del proyecto de país o de la necesidad de proyectar al país en mediano o en el corto plazo, que es lo que nos pasa hoy, todavía agravado por nuestra pequeñez, nuestra fragilidad y nuestra dependencia. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto, como siempre. Amigos, en instantes hay más entre líneas para compartir con ustedes. No se vayan.